Hola, ¿cómo están? Quiero hablar del plebiscito de salida a realizarse este 17 de diciembre. Me parece muy importante tocar estos temas, que los podamos conversar y que también podamos exponer bien los puntos. Sabemos desde un inicio que este proceso no lo pidió nadie, no tuvo los pasos que se requieren para que realmente fuera legal, es producto de una cocina política. Justamente el producto de una cocina política, la cual se permitió, porque aquí todos los agentes políticos deberían haber hecho un alto al respecto, sin embargo, no podemos esperar mucho eh, del basural político que tenemos en Chile, ¿cierto? No podemos esperar mucho de ellos y lamentablemente las personas fueron obligadas a legitimarlo votando. Es por eso que en un principio se llamó en ese primer sufragio, ¿cierto?, a anular. ¿Para qué? Para hacer también una alerta, pero no sufrir las consecuencias que pudieran acarrear no ir a generar el voto. Bien. Ahora, en este momento, desde donde nosotros lo vemos, anular no tendría ningún sentido. Bien. Quizás en las próximas elecciones sí, de todas formas recuerden que su libre albedrío, el ideal es que cada quien tome una decisión consensuada consigo mismo, independiente de lo que diga el presidente, partidos políticos o narcoestado, influencer, etcétera, ¿ya? Incluso yo. Me interesa mucho recalcar eso porque es justamente la libertad uno de los puntos fundamentales que está en juego en este proyecto de carta. Bien, yo le he dado mucho énfasis por lo mismo al artículo 23, que es sobre las garantías y derechos. Si yo le dijera a ustedes que van a hacer un acuerdo en el cual no tienen ninguna garantía de que yo cumpla lo acordado, ustedes me dirían, claramente no, necesito una garantía de que lo que tú estás diciendo se va a cumplir. De lo contrario no tendría sentido, ¿cierto? Siquiera pensar en un acuerdo. Pues bien, por ley simple pueden abolir o restringir las libertades y derechos fundamentales. Eso quiere decir que además, como tienen un componente de aceptar enmiendas internacionales que vengan de parte del director de la OMS, pongámonos en ese ejemplo, fatídico por lo demás, pero ellos podrían decir, mira, ¿sabes qué? Hay alerta de una nueva pandemia, que es justamente una de las enmiendas que están en el Tratado de Pandemias Internacional, en el cual Chile también lamentablemente se ha visto bastante vendido en su posición, ¿cierto? Estuvimos desde APSIN conversando al respecto e incluso se llamó a la ministra para que hiciera declaraciones vagas y sin grandes, ¿cierto?, fundamentos o trasfondos, y entonces en esa situación, que es muy esperable por lo demás, lamentablemente de parte de la OMS, podrían por ley simple decidir que usted pierde la capacidad de salir de su hogar o etcétera. Bien, eso ya lo vivimos. Entonces también en ese momento nuestra constitución actual fue la pieza clave para poder defendernos al respecto. Bien, las libertades y los derechos fundamentales no se transan bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque primero está la persona y luego está el Estado. Y eso también se modifica en este proyecto. Entonces, por un lado, ponemos las libertades en jaque, por el otro lado, ponemos la soberanía en jaque y además sin garantías. Con todo esto, ya hasta acá, para mí es suficiente argumento como para decir en contra, rechazo y cómo se les ocurre
seguir jugando con la gente, porque es lo que están haciendo. Además, por supuesto, del despilfarro económico que han generado al respecto. Ahora, ¿quién está haciendo campaña por ir en contra? Ojo, también, ¿ya? Ojo con quiénes están haciendo la campaña y para qué. Yo diría, Chile se merece no más reelecciones, Chile se merece cambiar a la mayoría de los políticos, se lo merece, y Chile también se merece decisiones dignas. Eso no significa que la constitución actual sea perfecta. Bien, de hecho conversábamos con amigos, yo les mostraba un poco del panorama de lo que yo había por lo menos vivenciado y lo que he estudiado en cuanto a Suiza, que podemos recordar, ¿cierto? Cómo reaccionaron frente a la pandemia y la libertad y la claridad de ejecución con respecto a lo que sí corresponde tanto en salud como en políticas públicas. Y resulta que, para darles un ejemplo, ellos tienen prácticamente una constitución por cada región, porque, porque han llegado a ese nivel evolutivo también. Bien, pero ¿desde dónde está ese nivel evolutivo? Es un nivel que también es cultural. Bien, cuando el pueblo soberano sabe que su moneda es importante, porque con este proyecto de constitución, ¿cierto?, el Banco Central pierde su independencia y queda a la merced del gobierno de turno. Eso es muy peligroso. Y por otra parte, en vez de cuidar la moneda, cuida los precios, cosa que no debería ser. Se le da además una carga al Poder Judicial tremendo cuando tribunales normalmente ya están colapsados. Y todo el que le venda el cuento de que este cierre va a terminar con todo, les está mintiendo. Bueno, porque está tan mal escrito que hay que reformarlo. Y luego de reformarlo, tienen además que por lo menos pensar en de aquí al 2030, que no me extraña, para que realmente se pueda aplicar. Bien, el pueblo chileno lamentablemente ha estado siendo engañado de manera sustantiva y constante, y eso lo tenemos muy claro, ¿cierto?, hace largo tiempo. Sin embargo, las demandas que se exigían para el 2019, ¿cierto?, sí eran legítimas demandas del pueblo soberano. ¿Y qué fue lo que hicieron? En vez de generar las leyes simples que hoy pretenden solucionar prácticamente todo con leyes simples, y no han sido capaces de generar realmente las respuestas que el pueblo requiere en todo este tiempo. Entonces, ¿en qué momento podríamos pensar en creerles? Eso por un lado, ¿cierto? Y bien, las demandas legítimas eran totalmente solucionables en su momento, pero ¿qué fue lo que se hizo en ese fatídico acuerdo por la paz? Y digo fatídico porque todos sabemos perfectamente quién fue uno de los que vendió al pueblo chileno, el actual presidente, ¿cierto? Y en vez de solucionar las demandas del pueblo, lo que se prometió fue un librito, fue un proceso. Bien, entonces se llamó como que el pueblo estaba exigiendo una asamblea constituyente cuando eso no era el llamado. Se dio una ilusión, se tomó una ilusión y se agarraron desde la fe y la esperanza que reinaba en el pueblo chileno, desde la unión que reinaba, para ganar tiempo y despilfarrar recursos. Esa es la realidad, puesto que los dos proyectos que se han mostrado, me van a disculpar, pero son un bodrio, y además a nivel constitucional no dan el ancho, y es que no lo dan. Bien, entonces no significa con esto que yo estoy instando a que ahora ya se inicie un nuevo proceso constituyente, para nada, porque tenemos cosas importantes que solucionar hace tiempo atrás, y toca ahora presionar
a los políticos, ojalá de una manera más inteligente que ir a destruir las cosas, ¿cierto? A mí me parece, por lo menos. Entonces, dentro de todo esto, podríamos realmente pensar en que todos los pueblos, pero voy a hablar de Chile, el pueblo de Chile perfectamente podría ser Suiza. Bien, ¿qué es lo que falta? Por un lado, aplicar los recursos como corresponden y por el otro, pararle a la corrupción. Otro punto nefasto de este pseudo proyecto, porque ni siquiera da para proyecto constitucional, es que está avalando y sosteniendo el narcoestado. Entonces, ¿por qué? Porque dificulta justamente la penalización del mismo, ¿bien? Entonces, además, agranda el Estado. Eso significa, porque muchos dicen, no, pero se van a ir muchos funcionarios públicos. ¿Estás seguro? Porque si se agranda el Estado y hay que crear nuevos ministerios, entonces eso significa que necesitamos funcionarios públicos. Atento con esas mentiras. Esta carta nefasta, corrupta y ilegal no tiene por dónde realmente ser una solución para nada. Todo lo contrario. Bien, desde donde lo veo yo y desde donde también especialistas en el área nos han estado informando constantemente. Y entonces, yo entiendo que los niveles de cansancio, agote y inseguridad en todo sentido están a la orden del día y con certeza justamente lo quieren sostener. ¿Para qué? Para tener como excusa el por qué muchos han dado vuelta la chaqueta. Bien, cuando dicen no, es que esta constitución es facha, los 12 bordes no tienen nada de facho. Bien, cuando dicen no, lo que pasa es que es más, apunta mucho más a un socialismo progresivo sustentado de parte de los chilenos, y esa es la realidad. Y además, como no entrega ninguna de las garantías que se requerían y tampoco soluciona ninguna de las problemáticas reales, no tiene ningún sentido. Y eso lo saben los políticos, lo tienen clarísimo. El punto es que se vendieron. Bien, y eso es importante notarlo también. A mí una de las cosas que me parecen rescatables de todo este ilícito político es justamente que se ha notado que no son los partidos políticos los que realmente tienen la bandera en Chile. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente en el en contra están de todos los sectores políticos. ¿Por qué? Porque no somos un pueblo estúpido como piensan los políticos que somos. No lo somos. Y ha demostrado y denostado el nivel de corrupción, falta de ética y falta de compromiso al servicio público de todos los políticos de izquierda a derecha. Por lo tanto, también me parece una oportunidad importante para empezar a notar que tan arraigados están a su partido político, porque el partido político no está arraigado a su gente, está arraigado a sus patrones y lamentablemente no es el pueblo soberano, por ningún bando. Bien, y eso está bueno también poder notarlo. ¿Para qué? Para ver qué realmente queremos, cómo hacerlo y desde dónde hay que movilizar, ojalá inteligentemente y de manera pacífica. Cuando yo digo esto, muchos me dicen, pero Nair, eso es un imposible. Le voy a dar un ejemplo. En Alemania, cuando algo no está funcionando como corresponde o cuando ponen una ley que les parece absurdo, los alemanes sacan los autos a la calle y los dejan estacionados en la calle, generando un bloqueo. No duran 2 días en esa forma de manifestar. Y ellos se van a las plazas a conversar, a hacer su asado, a debatir qué es lo que van a hacer, cuál va a ser el siguiente movimiento. ¿Por qué? Porque hay soberanía.
Y donde hay soberanía no se requiere la violencia. Se los dejo como ejemplo. Entonces, les invito a estas reflexiones. Voy a ir terminando por acá. Por supuesto, mi voto es en contra. Mi llamado en esta oportunidad es a no anular, salvo que quiera votar a favor. Si quiere votar a favor, anular es buena idea. Y nada, mentira. Y notar que por algo, estos súper ciertos fiscalizadores de la verdad, ¿recuerdan a la Camila Vallejo ahí, que va a ser fiscalizadora de los fake news? Ella propusieron que el CERVEL fuera uno de los organismos como por el medio, ¿no? El organismo que se encargara de esto. Ojo, pestaña y ceja, porque con mucha certeza, y lamento decirlo, pero con mucha certeza ya en los procesos anteriores se ha notado el fraude electoral. Así que toca estar muy atentos. Y por otra parte, este proyecto de constitución permitiría que estos proyectos nefastos, comunistas, totalitaristas y además que van en desmedro de toda libertad comunicacional, de expresión y de la libertad en sí, que es lo más importante para el ser humano, no se puedan dar. Así que ojo, 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 cuidado a quien le creen, bien, noten los niveles de corrupción que se están dando y dejen de idolatrar a personas que lo único que están haciendo es vender a Chile con su comunidad incluida. Así que, sin más, les dejo un gran abrazo. Espero el domingo poder celebrar hermosa y contentamente el que haya triunfado el en contra. Lo espero de corazón. Y también espero que podamos llevar a Chile a lo que nos corresponde, porque nos merecemos mucho más. Y yo sí tengo la certeza de que se puede lograr. Es más, pienso que nos están cansando constante y sistemáticamente para que no lo logremos. Pero por lo menos uno de los baches importantes, que son las discusiones que se sostenían en la comunidad de izquierda o derecha, ya deberían ir bajando el volumen porque no tiene ningún sentido. Recuerden que en la medida que los dividen, los gobiernan. Y somos seres libres. Así que libres pensantes, espiritualmente libres, libres sintientes y libres actuantes. Recuerden que las libertades se ejercen y se defienden por lo mismo. Así que somos libres, soberanos y nos vemos pronto. Un gran abrazo, muchos cariños y con la frente en alto.